En algún lugar, ahora mismo, un animal que los libros dan por muerto, podría estar respirando en la oscuridad. Durante siglos, hemos escrito la palabra extinto como si fuera un portazo. Definitivo. Final. Pero una y otra vez, la naturaleza nos ha demostrado que, a veces, esa puerta solo estaba entreabierta. Te voy a mostrar 10 animales que el mundo dio por desaparecidos, y que quizá nunca se fueron del todo. Quédate hasta el número 1, porque en octubre de 2024, 2 buzos se encontraron cara a cara con un pez que creíamos muerto desde antes que los dinosaurios. Porque, como vas a ver, la línea entre extinto y simplemente escondido es mucho más delgada de lo que nos gustaría creer. Imagina una playa cálida del Caribe. Una foca redonda y tranquila toma el sol, tan confiada que deja que te acerques sin moverse. Esa confianza fue justo lo que la condenó. Era fácil de cazar. La última vez que alguien la vio con certeza fue en 1952, en un arrecife remoto entre Jamaica y México. Y aquí viene lo extraño. Estados Unidos no la declaró oficialmente extinta hasta el año 2008, 56 años después. ¿Por qué tardaron tanto? Porque la gente seguía diciendo que la veía. Pescadores y buzos, en Haití y Jamaica contaban, una y otra vez, que habían visto focas en calas solitarias. Los científicos investigaron, y casi siempre el animal era otra especie. Focas del Ártico que nadan demasiado al sur, y aparecen perdidas en aguas tropicales. Casi con seguridad, la foca monje del Caribe se fue para siempre. Pero durante medio siglo, el Caribe siguió susurrando que, tal vez, solo tal vez, no había sido así. Y esa es la primera lección de esta lista. La extinción muchas veces no es una fecha. Es una pregunta que nadie termina de cerrar. En 1905, un grupo de exploradores compró en un pueblo de Japón el cuerpo de un lobo pequeño y muerto. Nadie lo sabía entonces, pero sería el último lobo japonés que alguien pudo confirmar como real. Era diminuto para ser un lobo. Del tamaño de un perro mediano. Vivía en los bosques de las montañas japonesas, hasta que una enfermedad y una campaña del gobierno para exterminarlo lo borraron a principios del siglo XX. Durante más de 100 años, excursionistas han jurado ver y oír a ese lobo en las montañas. Ninguno de esos avistamientos se ha podido comprobar. Casi siempre eran perros callejeros, o gente viendo lo que quería ver. Pero los análisis genéticos más recientes indican algo asombroso. Entre todos los lobos conocidos, el lobo japonés es el más cercano al linaje del que surgieron los perros domésticos. Y eso lo vuelve imposible de olvidar. Porque no solo perdimos una especie, perdimos una pieza clave de la historia de nuestro mejor amigo. El 11 de junio de 2011, un coche atropelló a un puma en una carretera de Connecticut. Pesaba más de 60 kilos, y no debería haber estado ahí. No se confirmaba un puma salvaje en esa región desde hacía más de un siglo. ¿De dónde había salido? El ADN dio una respuesta que parece de ciencia ficción. Ese puma había caminado desde Dakota del Sur, dejando rastro en Minnesota, Wisconsin y Nueva York. En línea recta son unos 2.400 kilómetros, pero rodeando ríos, ciudades y montañas, recorrió cerca de 2.700 kilómetros, el viaje más largo jamás registrado para un puma. Y lo hizo buscando una pareja que nunca encontró. Aquí está el giro. Durante décadas, se trató al puma del este como una especie propia. En 2018, Estados Unidos lo declaró oficialmente extinto. Pero puede que ese puma nunca fuera realmente una especie separada. Puede que siempre fuera el mismo puma del oeste, caminando distancias imposibles para recordarnos que sigue ahí. Extinto en los papeles, vivo en la carretera. Este es el único animal de la lista al que un gobierno intentó declarar extinto, y no pudo. El pico de marfil era el carpintero más grande de Norteamérica, blanco y negro, señor de los bosques pantanosos del sur. La última vez que casi todos coincidieron en verlo fue en 1944.
En 2021, una agencia de Estados Unidos quiso hacerlo oficial, declararlo extinto y borrarlo de la lista de especies protegidas. Pero se toparon con un problema. En 2023, un equipo liderado por Steven Latta publicó 10 años de pruebas recogidas en un bosque de Luisiana. Fotos de cámaras trampa, vídeo de dron, grabaciones de sonido, testigos. Nada era esa foto perfecta y definitiva, pero era suficiente para que el gobierno suspendiera temporalmente la declaración de extinción, mientras continuaba el debate científico. A veces la ciencia no puede probar que algo existe, pero tampoco puede probar que se ha ido. Y en esa grieta, el pico de marfil sigue volando. Cuerpo de lobo, rayas de tigre en el lomo, bolsa de marsupial. No era ni lobo ni tigre. Era único en el mundo, y lo borramos nosotros. Los granjeros lo acusaron de matar ovejas, y el gobierno pagó recompensas por cada uno muerto. El último tilacino conocido murió en un zoo el 7 de septiembre de 1936, pocas semanas después de que por fin decidieran protegerlo. Demasiado tarde. Durante décadas, esa fue la fecha final. Pero en 2023, un equipo liderado por Barry Brook reunió más de 1,200 avistamientos entre 1910 y 2019. Calificó cada uno según su credibilidad y mapeó dónde y cuándo era más probable que el animal siguiera vivo. Su conclusión sorprendió a todos. El tilacino probablemente sobrevivió en los bosques remotos de Tasmania hasta los años 80, mucho más tarde de lo que dicen los libros, y calcularon una probabilidad diminuta, menor al 1%, de que aún quede alguno hoy. Menos del 1%, pero no es cero, y en la naturaleza, cero y casi cero son dos mundos distintos. Durante casi medio siglo, se creyó que este animal se había extinguido en libertad. Solo quedaban unos pocos en zoológicos. El perro cantor de Nueva Guinea, famoso por aullar con notas que suben y bajan como un canto. En las montañas más altas y remotas de la isla, nadie lo había visto en décadas. Se daba por perdido en estado salvaje. Hasta que, en expediciones entre 2016 y 2020, unos investigadores fotografiaron y luego confirmaron con ADN una población de perros salvajes viviendo en lo alto de Nueva Guinea. Eran ellos. El perro cantor nunca se había ido de las montañas. Solo habíamos dejado de subir a buscarlo. Y ese es un patrón que vas a ver repetirse. Muchos de estos animales no vuelven de la muerte. Vuelven de los sitios a los que dejamos de mirar. Frente a la costa de Australia, hay una isla llamada Lord Howe. Allí vivía un insecto tan grande y tan robusto, que la gente lo llamaba la langosta de los árboles. En los años 20, un barco encalló, y llegaron las ratas. En pocos años, se comieron hasta el último de aquellos insectos. Extinto. Caso cerrado. Pero a kilómetros de allí, se alza una aguja de roca en medio del océano, altísima y casi imposible de escalar, llamada la Pirámide de Baal, y en el año 2001, unos científicos treparon de noche y encontraron, bajo un único arbusto, una diminuta población viva de aquel insecto que creíamos borrado hacía 80 años. Apenas unos 24 individuos, aferrados a la última planta, en la roca más improbable del planeta. La extinción los había dado por muertos. La vida se había escondido en una grieta. En las Islas Galápagos hay un volcán llamado Fernandina. La tortuga gigante que vivía allí se conocía por un único ejemplar hallado en 1906. Después, nada. Durante más de un siglo, ni un rastro. Se la daba por extinta. Hasta que, en 2019, en una expedición por las laderas de lava, los investigadores encontraron algo que no esperaban. Una tortuga hembra, anciana, viva. La llamaron Fernanda. Los científicos analizaron su ADN y lo compararon con aquel ejemplar de 1906, guardado en un museo. Coincidía. Era la misma especie, la que llevábamos 100 años dando por perdida. Caminando lentamente sobre la lava.
como si el tiempo no hubiera pasado. Una sola superviviente. Pero una superviviente lo cambia todo. Porque donde hay una, pudo haber más. Los primeros marineros que llegaron a Bermudas escribían sobre un ave nocturna cuyos gritos llenaban la oscuridad. La llamaban el Cajou. Trajeron cerdos y ratas que devoraron sus nidos. Y, en apenas unas décadas, el ave desapareció. Durante casi 300 años, el Cajou figuró como extinto. 300 años. Generaciones enteras nacieron y murieron, creyendo que ese sonido en la noche se había apagado para siempre. Y entonces es en 1951, unos científicos, revisando unos islotes rocosos, encontraron 18 parejas anidando. 18. El ave había sobrevivido, en silencio, en el rincón más olvidado del archipiélago. Durante 3 siglos. Piénsalo. Un animal puede figurar como extinto durante más tiempo del que existe en algunos países, y seguir ahí, respirando, esperando a que alguien vuelva a mirar. Y llegamos al número 1. Abre un libro de fósiles, señala un pez de aletas extrañas, parecidas a patas, y di con total seguridad: este lleva muerto desde antes que los dinosaurios. Eso creía toda la ciencia. El celacanto había desaparecido del registro fósil hace 66 millones de años. Hasta que, en 1938, frente a Sudáfrica, unos pescadores subieron en sus redes un pez azulado y pesado, que no debería existir. Una joven conservadora de museo, Marjorie Courtney Latimer, lo reconoció. Un fósil viviente. Nunca se había ido. Simplemente habíamos dejado de mirar en las aguas profundas. Pero la historia no termina ahí. A finales de los años 90, apareció una segunda especie, a miles de kilómetros, en Indonesia. En 2021, un estudio reveló que estos peces pueden vivir cerca de 100 años, y que las hembras están embarazadas durante unos 5. La gestación más larga de casi cualquier animal. Y entonces, en octubre de 2024, 2 buzos descendieron a 140 metros en el archipiélago de las Molucas, en Indonesia, y se encontraron cara a cara con un celacanto en su propio hábitat. Las primeras imágenes, así jamás tomadas por buzos de esa especie. Un animal que creímos muerto durante 66 millones de años. Fotografiado, vivo, en 2024. Y ese es el pensamiento que lo une todo. Una foca que el Caribe siguió susurrando durante 50 años. Un puma que caminó 2.700 kilómetros. Un insecto escondido en una aguja de roca. Un pez que reapareció antes de ayer, después de 66 millones de años. Si una criatura tan antigua seguía dejándose ver en 2024, en aguas que apenas hemos explorado, entonces la línea entre extinto y simplemente escondido es finísima. Y algunos de los animales que damos por perdidos, quizás solo estén esperando a que volvamos a buscarlos. Dime en los comentarios, de estos 10, ¿cuál crees que sigue vivo ahí fuera? Y si pudieras encontrar solo uno, ¿cuál sería? Los leo todos. Si esta lista te hizo pensar que extinto no siempre significa desaparecido, no tienes idea de lo que viene. Porque la ciencia ya dejó de esperar a que estos animales reaparezcan y ha empezado a reescribir sus genes para traerlos de vuelta. Ese vídeo es el que aparece ahora en tu pantalla. Haz clic antes de que desaparezca.